Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Alfil TV, bienvenidos a este nuevo ciclo, quinto año consecutivo por aquí, por Canal 10. Estamos muy contentos de comenzar el nuevo ciclo en un año que, como ya sabemos, estábamos esperando. Hablamos, Felipe, ¿hace cuánto del 2023? Así es, Ani, hace 2 años. Hace 2 años prácticamente que estamos esperando la largada del tiempo político y ya lo hizo el gobernador Juan Schiaretti en la apertura de sesiones el miércoles pasado, donde todos esperamos un discurso medido, digamos, ajustado a la descripción de los hechos de gestión, como nos tiene acostumbrados el gobernador Schiaretti, pero lo cierto es que fue un discurso de fronteras abiertas y que incluyó condimentos políticos muy interesantes, ¿no es cierto, Felipe? Tuvo un condimento nacional, algo poco habitual, un discurso de bastante contenido político para ser una ocasión institucional, eso sorprendió un poco. Apuntó a la nación por la cuestión institucional, el contexto es desde luego el del juicio político a la Corte Suprema de Justicia, y también usó mucho la palabra cambio. No sé si eso apunta al momento de recambio generacional, a aludir un poco a Juntos por el Cambio, que se están está disputando haciendo esta una palabra reformulación del espacio. seguramente, y no hubo referencias a la sucesión, ¿no? Estaba ahí en el palco el intendente Martín Yarlora, ya sabemos, el candidato de Hacemos por Córdoba para la gobernación, un indicador de que el gobernador pareciera que está dispuesto a mantener su poder hasta el último día de ejercicios. Así es. Bueno, la construcción nacional de Schiaretti es uno de los temas principales de esta noche. Vamos a estar conversando sobre el discurso y, por supuesto, estas señales que empezó a dar y que complementó en el resto de la semana Schiaretti con el presidente provisorio de la legislatura, Francisco Fortuna, que muy amablemente ha venido para participar del primer programa de Alfil TV de esta noche. Le damos juntos, Felipe, la bienvenida al doctor Fortuna. ¿Cómo está, Francisco? Un gusto de estar aquí con ustedes. El gusto es nuestro de poder recibirte, bueno, con nuevo cargo. Ahora estás como tercera autoridad de la provincia y me imagino que tan inmiscuido en los asuntos electorales como siempre. Vos sos una persona de confianza del gobernador. La pregunta que nos hacemos todos, este armado ya veníamos hablando mucho, ¿no? Empieza a tomar forma. ¿Entienden el discurso del gobernador como una especie de lanzamiento? ¿Dijo algo más de lo que ya venía diciendo, doctor? Yo creo que fue muy importante el discurso del gobernador porque claramente expresó la mirada que él tiene como responsable de del segundo distrito del país, que es la provincia de Córdoba, acerca de la situación nacional, de lo que se vive, y sobre todo desde el punto de vista institucional, y también marcó aspectos muy importantes respecto de lo que es el federalismo, ¿verdad? En el tema institucional, el respeto a las instituciones, y como ejemplo el conflicto que hoy tiene el Poder Ejecutivo Nacional con la Corte Suprema de Justicia, es un elemento clave para también marcar claramente el estado de decadencia que tiene Argentina. En el sentido de que una vida institucional correcta en un país que funcione normalmente genera previsibilidad, genera actitudes de certeza respecto de todos los actores y de las personas en una comunidad, y eso es lo que no está pasando en Argentina. Y eso duele mucho porque indudablemente esta inflación galopante destruye los ingresos de las familias, de las personas, de las empresas, y lógicamente implica atraso, implica realmente incertidumbre, implica preocupación, implica la antítesis de lo que es el progreso. Y Córdoba, a pesar de esta crisis, por eso el gobernador también lo señala, a pesar de que obviamente que las reglas en un país normal del federalismo no se cumplen, porque aquí, y esto yo lo digo con claridad, tanto Cambiemos como el kirchnerismo del Frente de Todos siempre han privilegiado la capital federal y el Gran Buenos Aires como los grandes destinatarios de los recursos discrecionales del Poder Ejecutivo Nacional. Y eso afecta al interior. La prueba, por ejemplo, está en la manera de cómo se llevan la producción de Córdoba,
Yo comparaba en el año 2021, ¿no?, de que efectivamente la mitad de la ejecución presupuestaria se la llevaron las retenciones que se le hicieron a los productos agropecuarios. Pero bueno, Córdoba, el gobierno, los comprovincianos, los vecinos de la capital y del interior, yo creo que tienen una sensación distinta respecto de que Córdoba es previsible, de que lo que se dice desde el gobierno se cumple. Habló hacia afuera el gobernador, coincide, no le habló al electorado cordobés. No, le habló también al pueblo cordobés, más que al electorado del pueblo, porque también marcó claramente cuáles son los ejes, además de clarificar o de volver a ratificar nuestra posición respecto del gobierno nacional en estos temas que mencionaba, institucionalidad y federalismo, también claramente marcó, ¿no es cierto?, el rumbo que va a seguir Córdoba en este proceso. Y también, por supuesto, dejó en claro de que este proceso tiene una continuidad, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de lo que significa la voluntad política de Hacemos por Córdoba, y que también la innovación y el cambio para nosotros es un tema de ejecución de la política, ¿verdad? No es un eslogan electoral. Es una acción. Fíjate vos de que cuando uno analiza continuidad... Sí, déjenme decirle que han sido inteligentes en intentar arrebatarle el concepto madre a la coalición opositora. No. De ninguna... Vos sabés que yo no lo veo desde ese punto de vista, porque realmente el convencimiento de aquellos que estamos y trabajamos en Hacemos por Córdoba es que la continuidad en el estilo de gobierno es importante, pero lo más importante es la innovación, porque es imposible atender los nuevos problemas si uno desde el Poder Ejecutivo, cuando ejecuta las políticas, tanto en el orden provincial como en el orden municipal, si desde los poderes legislativos, los consejos deliberantes, uno no va leyendo, auscultando los cambios que son imprescindibles para resolver los problemas de la gente. Bueno, de hecho en la definición de la política de la SOT estaba la palabra cambio también. Doctor, permítame la siguiente pregunta. Durante todo el 2022, Schiaretti mantuvo muchas reuniones con referentes nacionales y con otros gobernadores también. En lo que va del año, el gobernador se reunió con Alberto Rodríguez Sá, con Juan Manuel Urtubey, con Mónica Fein, dio un discurso con un tono nacional, por lo menos en la primera parte del discurso al abrir las sesiones. Ayer se sacó una foto con Duhalde, ya estamos en un año electoral. ¿Cuándo vamos a dejar de ver fotos y vamos a empezar a ver algo más? ¿Cuál es el próximo paso en la hoja de ruta de esta construcción nacional de Schiaretti y cuándo se va a llevar adelante? Bueno, estábamos hablando de que es un país con incertidumbres y eso también afecta a la política, ¿verdad? Y realmente el proyecto que encarna Schiaretti, desde el punto de vista político, tiene un enorme desafío porque pretende superar la grieta. Una grieta que tiene dos costados. Uno que representa Cambiemos y otro que representa el kirchnerismo a través del Frente de Todos. Nosotros entendemos humildemente que hay una gran mayoría de argentinos y argentinas que pretenden un país diferente, que tienen las expectativas de que alguna vez terminemos de estas peleas que en definitiva nos han dado resultados pésimos, que no le resuelven el problema a la gente, que la gente está como aislada esperando solución a todos sus problemas y es como que nadie le escucha a la gente. Entonces lo que está queriendo hacer Schiaretti es precisamente construir una alternativa, pero para eso usted necesita generar un proceso de persuasión, de convicción, y en la política el pragmatismo es el que vale, ¿verdad? Exactamente. Por eso nosotros también estamos con una expectativa, y yo creo que este tema de la comunicación de Schiaretti con dirigentes que tienen que ver con el peronismo, y con dirigentes que son extrapartidarios, como efectivamente ha ocurrido, es un tema que va a ir tomando volumen. Esa es la impresión que nosotros tenemos. ¿Y cuál es la expectativa que nota dentro del peronismo en cuanto a ese armado, la consolidación real de eso? Porque también hemos escuchado mucho, sobre todo en los segmentos más jóvenes del peronismo, los que van a protagonizar esta
esta renovación en Hacemos por Córdoba, que bueno, hay señales, pero no se sabe hacia dónde se va y cómo va a decantar todo esto. ¿Hay expectativa buena? Argentina y la política en Argentina tiene momentos que son claves y hay, digamos, altos y bajos. Y en ese aspecto hay que estar trabajando para ver la brecha y la ventana y la oportunidad. Que yo creo que Schiaretti lo que está haciendo es precisamente eso, está evaluando los tiempos y también, y en esto yo quiero ser muy claro, también hay una cuestión de maduración por parte de la dirigencia, inclusive del peronismo, en lo que hace a la conducción de las provincias argentinas, en donde usted fíjese en una cosa, podemos observar algo, que las provincias están todas separando la elección de la jurisdicción provincial de la nacional. Eso es un indicador claro que hay precisamente una preocupación respecto de lo que va a pasar con este proyecto político que hoy conduce el país. Por ende, nosotros que pertenecemos a un espacio diferente del kirchnerismo y también de Cambiemos, también estamos con la expectativa de construir con todos, ¿no? Porque en esto yo quiero ser absolutamente claro. Las puertas de este proyecto nacional de Schiaretti, como también del proyecto provincial que nosotros estamos encarnando con Martín Yarlora, es un proyecto de puertas abiertas y es un proyecto de convicciones en donde la renovación generacional, el aporte de la experiencia y también la idea de la innovación y la continuidad en los estilos. Cuando nosotros decimos continuidad en el estilo, ¿qué decimos? Bueno, es básico que para administrar el Estado uno pueda manejar las cuentas públicas para que haya un superávit fiscal que a uno le garantice previsibilidad en el manejo de la cosa pública. Bueno, esa es una cuestión que está instituida y que se está practicando a nivel municipal y también a nivel provincial. Y ustedes vean una cosa, los municipios en Córdoba siempre tuvieron crisis financieras y económicas, ahora no se ve eso. Sí, es cierto, es verdad. Por lo menos Yo seguíamos con más atención los problemas para pagar cuando había sueldo, un peso de coparticipación. Yo vengo del último mandato del doctor Angelos y del primer mandato y único que hizo Mestre. Bueno, doctor, lo invito a hacer una pausa y seguimos conversando. Bueno, Felipe, ¿estás listo? Así es. Nos vamos, ya volvemos. Seguimos con el segundo bloque de Alfil TV, seguimos conversando con el presidente provisional de la legislatura, el doctor Francisco Fortuna. Fortuna, recién usted nos venía comentando de un criterio de oportunidad a nivel estratégico, de la seña clara que implican que muchos gobernadores estén separando su elección provincial de la elección nacional. No hay una referencia clara nacional y esto deja elementos sueltos, si se quiere, para poder hacer masa crítica en un proyecto nacional diferente en el que está trabajando, entre otros dirigentes, Juan Schiaretti. ¿Cómo se compatibilizan estos tiempos nacionales para el proyecto nacional de Schiaretti, que depende de encontrar, de atar todos estos elementos, con una sucesión provincial en la que el yarlorismo ya ha manifestado que tiene cierto apuro por hacer la elección provincial en un contexto que de momento le está siendo favorable y que además le está siendo adverso a la oposición? Bueno, lo importante en este aspecto es el valor que tiene la figura de Schiaretti en el escenario nacional, que está basada fundamentalmente en la experiencia de la gestión que ha hecho Schiaretti en la provincia de Córdoba y que eso atrae naturalmente las miradas de otros dirigentes en un país que está en crisis, ¿verdad? Los tiempos en ese aspecto no tienen, digamos, la importancia que tiene fundamentalmente es de que en definitiva nosotros tenemos un proyecto provincial que, como te decía, es la continuidad con innovación que está encarnando Martín Yarlora, haciendo una excelente gestión
en la ciudad capital y también municipios y comunas del interior provincial que están consustanciados con este proyecto y que estamos trabajando para abrir el proyecto, insisto, y también, por supuesto, pensamos en un futuro con definiciones que los tiempos electorales irán marcando, ¿verdad? Pero no hay incompatibilidades, son tiempos diferentes, que a su vez para nosotros tienen una expectativa común, porque además de ser miembro de Hacemos por Córdoba, a mí como cordobés me encantaría que un gobernador como Schiaretti pueda representar a todos los argentinos, porque además en su naturaleza de cordobés sería muy bueno. Como condición fáctica para ese proceso, para ese proyecto, ¿cuál es hoy el nivel de conocimiento que el gobernador tiene a nivel nacional entre el electorado? Bueno, nosotros creemos que va creciendo, porque también, por eso insisto, es una combinación de expectativas y de construcción política y de tiempos que hay que manejar, y después las cosas se van dando, porque en definitiva lo que hay acá es un vacío respecto del futuro de este país. ¿Por qué? Porque la gente ha visto de que los gobiernos, el gobierno de Cambiemos y el gobierno del kirchnerismo no han traído soluciones para los argentinos. Tenemos más del 40% de pobreza, la misma que heredó este gobierno nacional, la misma. Y el tema de la inflación ha sido el común denominador de los dos gobiernos también, un poco más o un poco menos. Pero en definitiva, las cuestiones de fondo no se terminan por resolver. La vida institucional genera incertidumbre, el federalismo no existe, el impulso del aparato productivo, lo que nosotros hacemos en Córdoba, tenemos en este momento, es importante marcarlo, 40.000 personas que trabajan en la obra pública y más de 30.000 que están con los programas de empleo. Esa es una manera de ayudar y de cuidar a los cordobeses respecto de lo que significa la situación de crisis que tiene el país, ¿no? Doctor, lo invito a que sigamos charlando de tiempos, de incertidumbres, y le voy a hacer la pregunta que tenemos que hacer todos, y le pido que nos regale un título para este primer programa, porque quiero que charlemos de la fecha electoral. Se ha dicho mucho, esta semana la oposición salió a pedirle al gobernador que no tocara las reglas del juego, quizá aprovechando este pedido del charlorismo de adelantar, de desfasar la fecha de la elección nacional. Se habla del 25 de junio, es un rumor que ha corrido muchísimo en la semana. ¿Estamos cerca de esa fecha? ¿Hay posibilidad de que ya se haya acordado cuándo se va a votar? No, yo en eso voy a ser absolutamente claro. Hay un régimen electoral provincial que, vuelvo a repetir, no se va a tocar. Es la ley electoral que existe en la provincia de Córdoba, que establece claramente 60 días y 180 días, el máximo de tiempos, mínimo y máximo. En ese periodo se pueden realizar, antes del 10 de diciembre, que termine el mandato, las elecciones provinciales para elegir gobernador, vicegobernador y legisladores provinciales, con un decreto que tiene 90 días de antelación por parte del Poder Ejecutivo. Entonces, hacer especulaciones respecto de la fecha, no, porque en definitiva hay una ley electoral y desde ese punto de vista no va a haber ningún tipo de cambio. Lo que sí yo quiero dejar en claro una cuestión. A mí me parece que en el espacio, no me gusta inmiscuirme en los espacios de la oposición, pero como ellos han insistido tanto, sí, vale de que uno le dé una respuesta. Ellos pretenden que el gobierno de la provincia de Córdoba, fijando la fecha electoral, supuestamente le resuelva el problema de la interna de Cambiemos, porque sin la fecha electoral posiblemente no podrían definir sus autoridades o sus candidatos. Eso es una cuestión que no tiene nada que ver, porque en definitiva nosotros no tenemos fecha y tenemos los candidatos. Y pasa en muchos lugares también del interior de la provincia, en donde los municipios no tienen fecha y tienen ya definidos sus candidatos. Entonces, yo lo que les pido a los dirigentes de la oposición es que lean la ley electoral, que se queden tranquilos desde ese punto de vista y que no pretendan de que nosotros, desde Hacemos por Córdoba o el gobierno, le resuelva la interna. Ellos tienen todas las facultades para resolver su interna, para elegir a sus autoridades,
para elegir el método para hacerlo. No es una responsabilidad del Poder Ejecutivo Provincial ni de Hacemos por Córdoba. La oposición seguramente le va a decir que no es que ustedes no tienen la fecha, sino que no la dan a conocer. Sí, hablan de especulación directamente. No, porque no la tenemos a la fecha. Y todo eso que se ha dicho de que antes o después son cosas que se dicen y es natural porque estamos en un año electoral, pero también nosotros somos conscientes de que nosotros gestionamos todos los días y que tenemos que dar respuesta todos los días y que la gestión para nosotros siempre es lo más importante. Sí tenemos que estar, por supuesto, porque es el sistema democrático el que te dice que tenés un periodo de gobierno y que después tenés que generar las condiciones para que la opinión de la gente se pueda volver expresa. Trabajamos también en eso, pero la gestión para nosotros es lo más importante. Hablemos un poquito de Capital, Félix. Sí, bueno, le vamos a dar otra oportunidad de darnos un título, doctor. Ayer el yarllorismo manifestó que Daniel Pacerini es su candidato a la intendencia, un mensaje claro en la interna que se está desatando por el posicionamiento en Capital. ¿Es también el candidato de Juan Schiaretti? Bueno, en primer lugar quiero ser respetuoso en ese sentido. Lo he escuchado a mi amigo Daniel hoy, en donde él lo que ha expresado es que ha habido un acto muy importante que lo organizó Juan Manuel Cid y que todo ese sector le ha prestado acuerdo, digamos, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista, democráticamente también en el ámbito de lo que es la organización política de la capital, hay distintas expresiones. Digamos que esa candidatura, si bien hay una voluntad política de Daniel, lo ha expresado, y que sería un excelente candidato para nosotros, ¿no es cierto?, en la sucesión de lo que significa el gobierno municipal, es un proceso también de construcción. Bueno, pero diera la sensación, porque todos los que estamos en política desde este lado, obviamente desde el suyo, sabemos que Cid y Yarlora son íntimos amigos, incluso es su mano derecha en política. Podríamos decir que fue como un adelantamiento de opinión, si se quiere. Pero sin duda es que ha sido un apoyo muy importante y en eso no vamos a discutir. Ahora yo soy muy respetuoso y lo escuché a mi amigo y compañero, lo conozco desde hace muchos años a Daniel, desde muchos puntos de vista hemos compartido la legislatura, distintas cuestiones en nuestra instancia, en el Poder Ejecutivo Provincial también, y yo creo que hay que respetar también esos tiempos. Es un proceso de construcción. Sí, me imagino que también deben estar atentos y siguiendo el proceso en Capital, porque hay muchos anotados que se sienten con posibilidades, e incluso Miguel Siciliano también está hablando de interna. ¿Cree que efectivamente se puede dar una fractura en el PJ Capital? Yo descarto totalmente ninguna posibilidad de fractura. Yo creo que sí, hay momentos en donde el diálogo se hace más intenso, y es natural de que haya dirigentes que son muy capaces todos. Miguel Siciliano es un excelente dirigente, como el resto que tiene a lo mejor naturalmente ambiciones de poder conducir el municipio, pero yo apuesto fundamentalmente al diálogo y sé que vamos en ese aspecto a construir una alternativa para la capital también fundada en el diálogo. Doctor, usted ha acompañado el proceso de los últimos, de los tantos años que lleva el peronismo en el poder. Se vienen otros nombres a la mente, como el de Ricardo Sosa, como el de Macei, como el de Carlos Gutiérrez. ¿Qué lugar les reserva el yarllorismo a todos estos dirigentes tan importantes que han estado en la mesa chica de Schiaretti, que han formado parte de este ciclo que ellos mismos definen como un ciclo virtuoso que quieren continuar? Sí, bueno, en definitiva, yo entiendo, y te decía también un poco al principio, de que Hacemos por Córdoba en la construcción del futuro tiene un aspecto que es la continuidad, otro que es la innovación, tiene un aspecto que es la renovación dirigencial y otro que es el aporte de la experiencia, ¿verdad? Y yo creo que en esa combinación virtuosa se puede construir una expresión genuina de lo que es la continuidad también de Hacemos por Córdoba en la conducción de la provincia, del municipio de la capital y de otros municipios del interior provincial. Hay un proceso de renovación importante que tiene que ver con lo generacional y también que tiene que ver con las ideas, ¿verdad? Y con las propuestas, con el tema del cambio que hablamos recién.
Imaginarse conducir o gobernar un espacio político en esta Argentina de crisis, después de una pandemia, sin pensar en la innovación y el cambio, es no vivir la realidad. Por eso nosotros creemos que esa combinación se va a dar. Yo sería imprudente con decirte, mirá, puede pasar esto o lo otro, porque inclusive en la conformación de los poderes ejecutivos siempre es el gobernador el que lo decide, ¿verdad? Y son los espacios políticos también. Es un proceso de construcción colectiva. Muy bien, doctor Francisco Fortuna, muchísimas gracias por este Bueno, diálogo. Gracias a ustedes. Lo despedimos al presidente provisional de la legislatura, Francisco Fortuna, y quédense ahí que seguimos con muchísimo más.